Bienvenido a la Escuela Apostólica y Profética Peña de Águilas. Estos videos que vamos a analizar la historia del pueblo de Israel están vinculados a mi libro Intifada. Puedes adquirir el libro en internet y también te puedes inscribir si quieres que tengan un valor curricular. Te puedes inscribir en la página de la EAPA, es buscatufe.com, entras en la sección de enseñanza y bueno, ahí van a estar los requisitos para que salgas con un título, si es tu deseo, y estos videos también tengan este valor curricular. De otro modo, bueno, puedes ver los videos, no hay ningún problema, puedes comprar el libro o puedes inscribirte a la APA, puedes hacer las tres cosas. Que el video tenga un valor curricular, bueno, necesitas estar inscrito en la APA, necesitas comprar mi libro en amazon.com, con un solo clic te lo envían a tu casa, y también necesitas entregar un resumen de cada video, unas cuantas cuartillas, como se te dará instrucciones cuando estés inscrito en la EAPA. De otro modo, bueno, eres bienvenido a ver el video, a comprar el libro si lo deseas. La parte 3 del capítulo 9, que he titulado La Edad Media, de este libro Intifada, un libro que puedes adquirir por Amazon, te lo envían a cualquier parte de tu domicilio. Dice Deuteronomio 18:18: Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, básicamente dijimos, cuando la cábala se difundió por España, también llegó a su punto culminante la agitación social y religiosa. Estamos más o menos en el año 1295-1300 después de Cristo, y toda esta agitación que comenzó con la Reconquista, luego prosiguió con las Cruzadas y bueno, había llegado a su auge con Alfonso X y Sancho IV. Entonces las relaciones en España, y hablamos en España en términos generales, ¿no? Principados, reinos, uniones, etcétera, no como una nación, sino como principados, feudos, etcétera. Entonces, bueno, las relaciones entre los vecinos estaban reguladas por legislaciones llamadas fueros, y esto permitía la coexistencia de las comunidades autóctonas con las minorías musulmanes y judías. Es decir, el judaísmo llevaba buenas relaciones con los vecinos. Los fueros nos da una idea de la relación que había entre el rey y los súbditos judíos en diferentes partes de España. En Navarra, por ejemplo, durante el reinado de Sancho VII, la comunidad judía de Tudela gozaba del privilegio a perpetuidad de ser trasladados al castillo del rey, es decir, podían entrar al castillo del rey y era un privilegio perpetuo para la comunidad judía. El estatus jurídico de los judíos con respecto a la corona era en los núcleos urbanos, se concentraban básicamente, y las colectividades formaron una universidad y una personalidad jurídica. El judaísmo ya está creando sus propias escuelas, sus propias universidades autónomas para ellos, etcétera, y bueno, hay mucha independencia. Podían vender, retener casas, gozaron de muchas libertades. Cuando aparecen estas corrientes cabalísticas o de tendencias místicas,
tanto en Castilla como en Cataluña había un acercamiento a posiciones diversas y bueno, hubo quizás la división entre los judíos hispánicos en grupos sociales muy dispares, tanto en pensamiento como en actitud práctica. Hay quienes dicen que la cábala entró en los rubros más altos de la sociedad y hay quien dice no, entró en los rubros bajos, en el populacho, ¿no? Los cabalistas eran gente inculta y hay quien dice no, al contrario, los cabalistas eran gente muy muy culta. Tenemos estas dos visiones. Habría una clase alta de personas pudientes sin que se hablara de una aristocracia auténtica. Quizás ocupaban algunos cargos importantes y bueno, metidos con la cultura árabe, y quizás estas personas que contaban con algunas franquicias especiales reinterpretaban la cábala como una forma que no estaba peleada con una manera holgada de vivir. Es decir, si la cábala comenzó como un movimiento ascético en soledad, buscando la felicidad con los pocos bienes, luego, unos siglos después, que fue entrando o que se fue posicionando en lugares más o si en lugares sociales más elevados, los ricos dijeron bueno, pues no tenemos por qué ser pobres, podemos ser cabalistas ricos también. Por eso hay quien dice que empezó en lo bajo y fue elevándose de estatura, pero si la génesis fue con un representante de la comunidad, difícilmente el exilarca o el representante ocuparía un lugar bajo. Hay estas ideas opuestas. Finalmente, la historia se ha rescatado de los restos escritos, de los manuscritos que se han encontrado en distintas comunidades. Es decir, hay muchos huecos históricos y uno historiador va a decir una cosa y otro historiador va a decir otra cosa completamente opuesta. Las clases humildes, se cree por ejemplo que no tenían mucho o escasamente documentadas, o que no tenían mucha cultura, y bueno, quizás reinterpretaban o aprendían la cábala de manera distinta, como pasa en todas las religiones. La religión o las creencias de los ricos normalmente es diferente a las creencias o las prácticas religiosas de las clases populares. Una persona adinerada le va a pedir a Dios que guarde sus bienes o que le dé sabiduría para invertir en la bolsa. Una persona con muy bajos recursos va a agradecer al Señor porque pudo comerse un bocado de pan ese día. ¿Sí me explico? Es decir, y cada uno va a interpretar conforme al momento que está viviendo o que está atravesando su vida. Bueno, definitivamente la literatura cabalista en Esfarad apareció dentro del núcleo de los rabinos, es decir, los escritores normalmente eran rabinos, conocían el lenguaje, conocían la Torá y la reinterpretaban. Es decir, básicamente los creadores era gente culta, no era gente poco documentada o con escaso conocimiento. Los que absorbían el conocimiento, bueno, eran de estas clases que hemos manejado. Y para este tiempo van a aparecer otros grandes cabalistas: Rabino Don Todros Ben Yosef Halevi, Abulafia, conocido como Abraham Abulafia, un intérprete increíble de la Torá. Este hombre se creía Mesías, dijo: yo soy el Mesías,
tengo un contacto con el ángel más poderoso del Señor, con Metatrón, y soy un Mesías que viene a cambiar el judaísmo de forma radical. Y bueno, este hombre hace una cita con el Papa, no recuerdo el nombre del Papa, pero bueno, hace una cita con el Papa. Todo está en mi libro Interpretaciones Sefardíes. Y cuando está en la antesala, bueno, para entrevistarse con el Papa muere de un infarto, o es asesinado, quién sabe, y ya no reciben a Abraham Abulafia. Y entonces Abulafia dice, obviamente, cuando yo iba a decirle al Papa que me reconociera como Mesías, pues el Papa iba a decir, esto es una apostasía y te voy a mandar matar. Y Abulafia dice, antes de que sucediera esto, Dios mató al Papa para que no me matara. Entonces, bueno, Abulafia se rodea de un misticismo increíble, de seguidores, de gente que realmente ven un carácter mesiánico en su persona. Es decir, es un movimiento, la cábala, con personajes muy interesantes, ¿no? Bueno, aparece el rabino Yonah Girondi, Moshe Ben Shem Tov, Moshe Ben Shimon, Yosef Gikatilla, Shlomo Ibn Sahula, Jacob Hakohen, Moshe de León. Personajes muy importantes. A veces el conocimiento que tenemos sobre la cábala es muy reducido, o conocemos un número muy reducido de representantes, Moshe Cordovero, etcétera. Bueno, todo esto está en mi libro Interpretaciones Sefardíes, explicado con mucho detalle. Entonces, bueno, Yonah Girondi de Toledo, por ejemplo, tenía una guerra peleada contra el racionalismo de Maimónides. Decimos, hay distintos representantes, ¿no? Escribe el libro de las puertas del arrepentimiento, el libro de la piedad, escribe críticas a la sociedad judía, escribe propuestas para su corrección. Es decir, no solamente son reintérpretes, sino que intentan modelar o generar un judaísmo completamente específico, ¿no? Se retoma el uso del tefilín, de la mezuzá, la práctica del Sukkot. Es decir, está revitalizando las posturas del judaísmo, y las posturas clásicas o las posturas religiosas del judaísmo. El rabino Don Todros expulsó a las mujeres extranjeras del barrio judío, ¿no? Como lo hizo Nehemías. Es decir, son revitalistas, están retomando la religiosidad. Dicen, ¿cómo que te casaste con una mujer que no es judía y se va a perder la tradición? Vuelven otra vez a reivindicar las tradiciones, girando alrededor de la moral y las costumbres. Bueno, algunos cambian ciertas costumbres, algunos no. El judaísmo se afianza con ciertas ideas, las fiestas judías se vuelven a retomar. Aparecen libros muy importantes, el libro del Resplandor, el Zohar. El Zohar original, bueno, es un libro pequeñito, ¿no? Hay nuevos en la actualidad nuevos intérpretes. He visto un libro del Zohar bastante grueso, y bueno, con varios tomos. Pero el original es chiquititito. Estos son reinterpretaciones modernas sobre sobre las escrituras basadas en este pensamiento. Entonces, bueno, estamos en España en el pleno medievo, 1226-1240, una época en que hay predicciones mesiánicas, ¿no? Apocalípticas, escatológicas. El Señor viene, el fin del mundo viene. Entonces, bueno, hay una gran agitación. Hay representantes como Samuel Hanavi, dice, platiqué con Moisés, con Metatrón. Y bueno, hay eruditos que portan el apellido del profeta, ¿no? Dicen, sí,
Es decir, hay toda una revolución en el pensamiento escatológico del judaísmo. La ciudad de Corbeil del Sena se corona como el centro de estudios esotéricos en el 1220 AD. Hay mártires del judaísmo, Jacob de Corbeil, tal como hay mártires en el catolicismo. A este hombre lo apodan el cabalista. Y bueno, hay un rabino Aja y un rabino Yehuda. También dicen estos estudiaron cábala con los Geonim babilonios, es decir, siguen retomando las ideas talmudistas. Y hay gaones también sabios del judaísmo. La cábala finalmente entra en la comunidad Ashkenazi, esta comunidad es sajona. Y bueno, es un movimiento de gran envergadura que impacta o que impactó al judaísmo de forma radial. Continuaba las interpretaciones filosóficas, talmudistas, y les daba un nuevo enfoque basado principalmente en los 10 Sefirot, en un principio en la carroza divina, en la interpretación de la Merkabá, que ya también se mencionaba dentro del Talmud. Hay historias donde, bueno, los talmudistas dicen el secreto de la Merkabá es el hombre sentado en la silla, en la carroza, en esta visión de Ezequiel. Entonces, bueno, los representantes cabalísticos se extendieron hasta finales del siglo XVI. Hay quien los puede trazar un poco después, aunque su pensamiento influenció de manera definitiva y decisiva el siglo XX. La cábala apareció en un momento determinado en la Reconquista, en la plena agitación de las cruzadas, y también liberaba al hombre de las ataduras espirituales para poder tener un contacto más consciente con Dios. Tiene un carácter, por supuesto, revitalista, moralista, donde se afianza nuevamente el judaísmo. Pudo aparecer en Provenza y de ahí esparcirse España y llegar a toda Europa. Y bueno, no es coincidencia que aparecieran estos movimientos religiosos que buscaban reformas morales en un momento de oscurantismo medieval que había afectado no solamente al catolicismo europeo, sino en general el decaimiento moral que se pudo sentir desde la conquista del Islam. Bueno, este es el la parte final de este capítulo. Seguiremos analizando los demás capítulos. Presento los libros que he escrito: la Biblia diacrónica con hebraísmos, una historia lineal donde se presentan los hechos de manera cronológica, con hebraísmos que nos ayudarán a comprender la profundidad del texto bíblico, los nombres de Dios y el poder en los nombres de Dios. El primero, una compilación de 1000 nombres de Dios, de más de 1000 nombres de Dios, su traducción al español, su transliteración, su pronunciación más adecuada. Y el segundo es este mismo libro con una explicación de cada nombre y el poder que podemos nosotros hacer fluir de lo alto para recibir las bendiciones de Dios, del Eterno, mediante la pronunciación de su nombre. Interpretaciones bíblicas sefardíes, son interpretaciones bíblicas de la comunidad judía que vivió en España entre los siglos XII al XVI, y finalmente toda la serie de mis libros sobre el Talmud. Ya vamos hasta el número 7, que son interpretaciones bíblicas de principios de siglo de los rabinos contemporáneos a Jesucristo,
todo esto visto a la luz del Nuevo Testamento para entender nuestro cristianismo desde una matriz judía. Todos los libros los puedes adquirir en Amazon, en Editorial AMI aquí en México, en Amazon de manera internacional. Los envían a cualquier parte del mundo directamente a tu casa. Espero que estos textos sean de beneficio para tu crecimiento espiritual, académico, para que dejen algo, un legado en tu vida. Aquí están, te los presento.